Bienvenidos a Signos de Vida, el podcast donde exploramos versículos bíblicos que han cambiado vidas a través de los siglos. Hoy nos sumergiremos en uno de los momentos más conmovedores y esperanzadores de los Evangelios, la promesa de Jesús al malhechor arrepentido en la cruz. Jesús le respondió: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas, capítulo 23, versículo 43. ¿Alguna vez has sentido que era demasiado tarde para un nuevo comienzo? ¿Que tus errores eran tan grandes que estaban más allá del perdón? Si es así, el pasaje que exploraremos hoy tiene un mensaje poderoso especialmente para ti. Imagina esta escena conmigo: 3 cruces sobre una colina polvorienta llamada Gólgota, el lugar de la calavera. Es aproximadamente mediodía en Jerusalén durante la Pascua judía. En las cruces, 3 hombres sufren la muerte más humillante y dolorosa del Imperio Romano. En el centro está Jesús de Nazaret, acusado de sedición contra Roma y blasfemia según las autoridades judías. A cada lado, 2 criminales condenados por sus delitos. Lo que ocurre a continuación es uno de los intercambios más significativos en toda la literatura sagrada. Pero antes de analizar este versículo palabra por palabra, permítanme ubicarlo en su contexto. Estamos en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, en medio del relato de la crucifixión. A partir del versículo 39, leemos: Uno de los criminales que pendían de una cruz lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió, diciendo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando bajo el mismo castigo? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí tenemos a 2 hombres en idéntica situación física, ambos criminales, ambos condenados, ambos crucificados junto a Jesús. Pero con corazones completamente diferentes. El primero se une a las burlas, el segundo reconoce en Jesús a un rey a punto de entrar en su reino. ¿No es fascinante cómo 2 personas pueden enfrentar exactamente las mismas circunstancias y responder de maneras tan radicalmente diferentes? Quiero que nos detengamos por un momento en lo extraordinario de la declaración del segundo malhechor. Este hombre hace 3 afirmaciones profundas que revelan una transformación espiritual genuina. Primero, muestra temor de Dios cuando reprende a su compañero. ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando bajo el mismo castigo? Segundo, reconoce su propia culpabilidad. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Y tercero, reconoce la inocencia de Jesús. Pero este ningún mal hizo. Estas 3 declaraciones, temor de Dios, reconocimiento del pecado personal y reconocimiento de la justicia de Cristo, son elementos fundamentales de un corazón verdaderamente arrepentido. Y entonces viene ese momento extraordinario cuando se dirige directamente a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Detengámonos aquí por un segundo. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Este hombre ve a Jesús no como un derrotado, sino como un rey. No ve un final, sino un comienzo. Mientras todos los demás, incluidos los discípulos que habían huido, veían fracaso, este criminal vio gloria futura. ¿No es esa la esencia misma de la fe? Ver lo invisible, creer lo imposible, esperar contra toda esperanza. La respuesta de Jesús es igualmente extraordinaria. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Analicemos esta promesa palabra por palabra. Te aseguro o de cierto te digo en otras traducciones. En el original griego, amén lego soy, una fórmula solemne que Jesús usaba para introducir declaraciones de gran importancia. No es una posibilidad, no es un tal vez, es una promesa firme.
Hoy, no en un futuro distante, no después de siglos de purificación, sino hoy mismo. Inmediatez que debió ser tremendamente consoladora para alguien en sus últimas horas de vida. Estarás conmigo, no solo un destino, sino una compañía. La promesa no es simplemente de un lugar, sino de una presencia personal con Cristo. En el paraíso, la palabra griega paradeisos originalmente se refería a un jardín o parque. En el judaísmo del primer siglo, se utilizaba para referirse al lugar donde las almas de los justos esperaban la resurrección final. Permítanme compartir algo personal. Hace unos años, estuve junto a la cama de un amigo cercano durante sus últimos días. Había sido diagnosticado con un cáncer terminal y estaba lidiando no solo con el dolor físico, sino con remordimientos por una vida que él sentía desperdiciada en muchos aspectos. Le leí este pasaje una tarde y vi cómo su rostro se transformaba al comprender la profundidad de esta promesa. ¿Crees que también puede ser cierto para mí?, me preguntó con lágrimas en los ojos. Absolutamente, le respondí. Este pasaje existe precisamente para personas como tú y como yo, que necesitamos saber que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Hay algo más que encuentro fascinante sobre este pasaje. ¿Saben que esta es la única persona en todos los evangelios a quien Jesús le promete explícitamente el paraíso? Y no es a Pedro, no es a Juan, no es a ninguno de los discípulos que lo siguieron durante años. Es a un criminal condenado que tuvo un momento de fe genuina en sus últimas horas. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la salvación? Nos muestra, queridos oyentes, que la salvación es por gracia mediante la fe, no por obras. Este hombre literalmente no podía hacer ninguna obra buena. Estaba clavado a una cruz. No podía ser bautizado, no podía reparar sus errores, no podía comenzar una nueva vida de servicio. Todo lo que tenía para ofrecer era su corazón arrepentido y su fe. Y eso fue suficiente. Como nos recuerda Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También me impresiona profundamente cómo Jesús, incluso en medio de su propio sufrimiento indescriptible, se preocupa por consolar a otra persona. Primero perdona a sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego asegura el paraíso a este hombre arrepentido. Y más tarde, se preocupará por el bienestar de su madre. Hay otra dimensión en este pasaje que encuentro fascinante. Este malhechor nunca pudo conocer a Jesús en su ministerio. Nunca lo vio sanar enfermos o resucitar muertos. Nunca lo escuchó enseñar en las colinas de Galilea. Solo lo conoció en su momento de máxima debilidad y vulnerabilidad. Y, sin embargo, vio lo que muchos que presenciaron los milagros no pudieron ver, la verdadera identidad de Jesús como Rey. Esto nos recuerda que la fe no depende de señales y prodigios, sino de un corazón abierto a la verdad. Algo que quizás no han notado antes, este intercambio entre Jesús y el malhechor ocurre exactamente en el centro narrativo de la crucifixión en el Evangelio de Lucas. ¿Coincidencia? No lo creo. Lucas está estructurando deliberadamente su relato para que este momento de gracia sea el punto focal de toda la escena. Antes de este momento, vemos la crueldad humana en su máxima expresión. Después, vendrán las tinieblas sobre la tierra y la muerte de Jesús. Pero justo en el centro, este rayo de esperanza, esta promesa de paraíso. Y no olvidemos que esta promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso, también nos dice algo sobre lo que Jesús estaba a punto de experimentar. Su espíritu no permanecería inconsciente hasta la resurrección, sino que estaría consciente en el paraíso. Un detalle que ha sido importante en las discusiones teológicas sobre el estado intermedio del alma entre la muerte y la resurrección final.
Esto se alinea con lo que Pablo escribiría años después en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, sugiriendo una continuidad de la conciencia después de la muerte física. ¿Saben qué me conmueve profundamente de este pasaje? Que las últimas palabras que este hombre escuchó en su vida terrenal fueron una promesa de esperanza y compañía eterna. Estarás conmigo. No solo irás al paraíso, sino estarás conmigo en el paraíso. La promesa incluye la presencia personal de Cristo. Y eso, queridos amigos, es la esencia del Evangelio. No se trata solo de un destino celestial, sino de una relación restaurada con Dios a través de Cristo. Mientras hablo, no puedo evitar pensar en cuántos de ustedes pueden estar sintiéndose como ese malhechor en este momento. Quizás has cometido errores que te hacen sentir más allá del perdón. Quizás sientes que has desperdiciado demasiados años, que es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Si ese eres tú, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Si un criminal condenado pudo encontrar perdón en sus últimos momentos, tú también puedes encontrarlo. Y aquí está la verdad más liberadora: no necesitas arreglarte primero. Este hombre no tuvo oportunidad de reformar su vida, de compensar sus errores, de probar que era digno. Simplemente vino a Jesús tal como era. Y esa es la invitación para todos nosotros. Venir a Jesús tal como somos, con nuestros fracasos, nuestras luchas, nuestras heridas. Y recibir esa misma promesa: hoy estarás conmigo. Antes de concluir este episodio, me gustaría compartir una reflexión final. Piensen en esto: este malhechor probablemente había vivido una vida entera alejado de Dios. Y, sin embargo, sus últimas horas fueron suficientes para cambiar su eternidad. Nunca subestimes el poder de un momento de fe genuina. Nunca pienses que es demasiado tarde. Como dice el antiguo himno: tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Quizás estás enfrentando tu propio tipo de cruz en este momento. Un diagnóstico difícil, una relación rota, consecuencias de errores pasados. Quiero que sepas que incluso allí, especialmente allí, Jesús está presente y ofrece esperanza. La verdad es que todos nosotros, en cierto sentido, somos como ese malhechor. Todos hemos fallado. Todos necesitamos gracia. Y a todos se nos ofrece la misma promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay otro aspecto de este pasaje que me parece profundamente significativo. Observen cómo este hombre no pide ser rescatado de la cruz. No pide un milagro físico. Su petición trasciende lo inmediato: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una petición orientada hacia la eternidad. A veces nos enfocamos tanto en nuestras necesidades inmediatas que olvidamos nuestra necesidad más profunda: reconciliación con Dios y vida eterna. Este malhechor, en sus últimos momentos, tuvo una claridad que muchos de nosotros tardamos toda una vida en alcanzar. La palabra acuérdate utilizada aquí, mnesteti en griego, es significativa. En el pensamiento bíblico, cuando Dios se acuerda de alguien, no es simplemente un acto mental. Es un acto de intervención amorosa. Cuando Dios se acordó de Noé en el arca, Génesis, capítulo 8, versículo 1, envió un viento para secar las aguas. Cuando se acordó de Raquel, Génesis, capítulo 30, versículo 22, le dio un hijo. Cuando se acordó de su pacto, Éxodo, capítulo 2, versículo 24, liberó a Israel de Egipto. Así que cuando este hombre pide a Jesús acuérdate de mí, está pidiendo mucho más que un simple recuerdo. Está pidiendo una intervención salvífica. Y la respuesta de Jesús supera enormemente la petición. El malhechor solo pidió ser recordado en un futuro reino.
Jesús promete compañía en el paraíso ese mismo día. Así es la gracia de Dios, siempre excede nuestras expectativas, siempre es más abundante de lo que nos atrevemos a pedir o imaginar. Para aquellos que están lidiando con la pérdida de seres queridos, este pasaje también ofrece consuelo. Nos asegura que aquellos que mueren en fe están inmediatamente en la presencia de Cristo. No hay un largo periodo de inconsciencia o espera solitaria, sino un estar con Cristo, que como dice Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 23, es muchísimo mejor. Permítanme compartir algo más. Hace unos años pasé por un periodo de profunda duda espiritual. Cuestionaba casi todo lo que había creído. En medio de esa oscuridad, este pasaje fue como un ancla para mi alma. Lo que me impactó fue la simplicidad de la fe de este hombre. No tenía un credo elaborado, no había memorizado escrituras, no podía recitar doctrinas. Todo lo que tenía era un reconocimiento de su necesidad y una confianza en que Jesús podía satisfacerla. Y eso fue suficiente. Me recordó que en el núcleo de nuestra fe no hay complicadas teologías, sino una relación simple de confianza en Cristo. ¿Cómo aplicamos entonces este pasaje a nuestras vidas hoy? Primero, recordemos que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo con Dios. Si estás escuchando esto y sientes que has desperdiciado años, que has cometido errores imperdonables, que es demasiado tarde para ti, este pasaje es una refutación directa a esa mentira. Segundo, entendamos que la salvación es por gracia mediante la fe, no por obras. No necesitamos arreglarnos primero para venir a Cristo. Venimos tal como somos, y Él nos transforma. Tercero, recordemos que incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos ser canales de esperanza para otros. Jesús, en su sufrimiento extremo, siguió ofreciendo gracia. Nosotros podemos hacer lo mismo. Y cuarto, mantengamos una perspectiva eterna. Como este malhechor, aprendamos a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas hacia las realidades eternas que son infinitamente más importantes. Me gustaría terminar con una historia real que ilustra el poder de este pasaje. Un capellán de hospital me contó una vez sobre un paciente terminal, un hombre duro que había vivido una vida alejada de Dios. Durante semanas, el capellán intentó hablar con él sobre asuntos espirituales, pero siempre era rechazado. Un día, en lo que resultaría ser uno de los últimos días del hombre, el capellán simplemente se sentó en silencio junto a su cama. Después de un largo rato, el hombre dijo, «Supongo que es demasiado tarde para alguien como yo, ¿verdad?». El capellán sacó su Biblia y leyó este pasaje de Lucas 23. Cuando terminó, vio lágrimas en los ojos del hombre. «Léelo otra vez», pidió. El capellán lo hizo. «Ese hombre en la cruz, soy yo», dijo finalmente el paciente. Y si Jesús pudo perdonarlo a él, tal vez. No terminó la frase, pero no era necesario. Ese día, como el malhechor en la cruz, este hombre encontró esperanza en sus últimos momentos. Cuando murió 2 días después, el capellán me dijo que había una paz en su rostro que no había estado allí antes. Queridos oyentes, mientras concluimos este episodio, los invito a reflexionar. ¿Qué les impide hoy acercarse a Cristo con confianza, tal como son? ¿Qué les impide creer que ustedes también pueden escuchar esas palabras, «Hoy estarás conmigo en el paraíso»? Si este episodio ha tocado su corazón, me encantaría saberlo. Pueden dejarme un comentario, compartirlo con alguien que podría necesitar escucharlo, o escribirme para compartir su propia historia. Y no olviden suscribirse para no perderse nuestro próximo episodio donde hablaré sobre otra palabra poderosa desde la cruz, «Tengo sed», y lo que ésta revela sobre la humanidad de Cristo. Hasta entonces, recuerden las palabras de esperanza, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No mañana, no cuando te hayas reformado, no cuando hayas compensado tus errores. Hoy. Tal como eres.
ha sido signos de vida. Les agradezco por acompañarme en esta reflexión. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.